¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, felices con la concurrencia en este seminario y felices de tener a Néstor Cafferata como el mayor expositor hoy en esta videoconferencia, que va a tratar un tema que está enmarcado a nuestra realidad actual, COVID, pero que no está absolutamente para nada ajena al tema ambiental, sobre todo teniendo en cuenta la importancia y la incidencia que tenemos todos en el cambio de conductas, pero también en tener nuevos instrumentos y sobre todo desde el derecho ambiental que tanto nos apasiona. Veo caras muy conocidas en este Zoom y que van a incidir y que tienen mucho que ver con modificar un montón de cuestiones que hoy estamos atravesando lamentablemente. Quiero contarles a ustedes que en este Zoom vamos a hacerlo en conjunto con este gran equipo que estamos formando parte en el Instituto de Derecho Ambiental. Me acompaña la doctora Natalia Maganini y también el doctor Diego Martinelli. Juntos vamos a llevar a cabo este seminario. La modalidad será la siguiente: primeramente va a hablar nuestro expositor y ustedes a través del chat van a poder ir dejando las preguntas, no va a ser con alzada en mano, sino directamente desde el chat. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ustedes van escribiendo y al finalizar la exposición vamos a estar contestando todas las preguntas. Quiero enormemente agradecer que se haya tomado unos minutos para estar con nosotros, al presidente del Colegio de Abogados, a Bienvenido Rodríguez Basalo, quien va a dar la bienvenida al doctor Cafferata. Gracias, Bebe, por estar en esta primera conferencia virtual de parte del Instituto Ambiente, para nosotros la primera a través de Zoom. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación que me hiciste. Un agradecimiento especial al doctor Cafferata. Es un honor tenerlo en esta actividad que viene desarrollando el colegio en forma virtual desde el día 20 de marzo, cuando nos empezó a azotar la pandemia en nuestras actividades diarias. Y esto es el compromiso que tiene este colegio y, bueno, la Comisión de Ambiental, con Natalia, con Beatriz, con Natalia, con el doctor Martinelli, con todos aquellos que están trabajando para, doctor Cafferata, cuando podamos volver a ejercer normalmente nuestra profesión, lo podamos hacer siendo mejores abogados, lo podamos hacer teniendo más conocimientos, teniendo más especialidad en todas aquellas materias que nos interesan. Y esto lo debemos a poder contar con enormes maestros de derecho como es usted, y que siempre nos agrada y nos engalana la visita a nuestro colegio, que ha sido varias, y también esta oportunidad así en forma virtual. Por eso, gracias Beatriz, gracias doctor Cafferata, a todos los integrantes de la comisión, Natalia, que por ahí, ahora no te estoy viendo, pero debes estar por ahí, y bueno, a los empleados del colegio, que hoy también están asistiéndonos en estas actividades virtuales. Y la convocatoria es a seguir trabajando, aunque sea por estos medios, a permitir cada vez tener mayores conocimientos, que es la mejor manera de representar fielmente los derechos de quienes nos confían sus derechos para que nosotros lo hagamos efectivo. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Betty, lo dejo a todos, bueno, ahora con la palabra que han venido a buscar, que es el doctor Cafferata. Muchas gracias a todos. Gracias, Bebe. Ahora sí, la doctora Natalia Maganini va a presentar, como se merece, nuestro expositor, Néstor Cafferata. Bueno, puedo ser muy objetiva, porque es amigo Néstor, también lo admiro y lo quiero tanto, que la verdad que muchas gracias, Néstor, por estar acá. Te dejo en manos de una de las mejores colegas acá que representa el tema ambiental, que es la doctora Natalia Maganini. Hola, bueno, a todos. En primer lugar, gracias al presidente del colegio. Como la mayoría sabe, yo, bueno, estoy en otros rumbos, estoy en la justicia, pero la verdad que mi corazón siempre va a estar en el colegio y más en el Instituto de Derecho Ambiental, que he presidido y que obviamente ha quedado en excelentes manos, como es la doctora Domingorena. Como dice la doctora Domingorena, nadie puede ser objetivo con el doctor Cafferata. Aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, como también a través de los congresos, de sus libros, sabemos que es un gran profesional, y además es una persona absolutamente generosa. Quienes lo conocemos sabemos que cualquier duda que tengamos, el doctor nos llena de doctrina y jurisprudencia. Es un gran estudioso del derecho, y si bien nos ha dejado un brevísimo currículum que lo voy a leer, la verdad es que estamos
muy orgullosos de tenerlo acá en el colegio. Realmente, como dijo la doctora Domingo Lorena en el breve, es un honor. Y voy a hablar brevemente de este currículum, que obviamente con su charla se van a dar cuenta de quién estamos hablando realmente. El doctor Caferate es subdirector y profesor de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA, es director de la revista de Derecho Ambiental de Editorial Aveleo Perrot, ex subsecretario de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la Nación, ex director de normativas ambientales, ex director del Desarrollo Sustentable de la Nación. Actualmente es el secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia, autor de numerosos artículos doctrinarios, libros, tratados, conferencista a nivel nacional e internacional. Bueno, le agradecemos profundamente, doctor, bienvenido, y ojalá que sea la primera de muchas charlas más que podamos estar con usted. Muchísimas gracias. Y lo dejamos para que pueda empezar la charla. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por darme la posibilidad de reflexionar acerca de la pandemia de coronavirus, del COVID-19 y el derecho ambiental. Desde el primer momento que se disparó la problemática de la pandemia, yo sostuve que el derecho ambiental no es un convidado de piedra en relación a esta problemática. Solamente si ustedes consideran que el virus, en definitiva, circula en el medio ambiente, pueden advertir rápidamente cuál es el rol o cuál es el papel que juega el derecho ambiental dentro de la búsqueda, de la contención, de la prevención y de las soluciones de esta calamidad pública, de este desastre y catástrofe que representa la emergencia o la crisis sanitaria y epidemiológica en la que se encuentra sumergido el mundo en su totalidad, la humanidad todo. Por lo pronto, yo recuerdo las palabras de Franz Snowden, que es un médico de Roma, que en realidad dicta clases de posgrado en las universidades más importantes del mundo, en Harvard, en Oxford, en Yale, sobre la historia de la epidemiología. Es historiador y médico. Franz Snowden, en un reportaje que le hizo el diario La Nación en el mes de marzo, señalaba que el coronavirus es la primera gran epidemia de la globalización. Hoy justamente escuchaba una diferencia entre la epidemia que se transformó finalmente en una pandemia de la gripe española de 1918 y el coronavirus. Y la diferencia está en la velocidad con que circula el virus. En realidad está en lo que enseña el propio Franz Snowden. Franz Snowden dice que todas estas epidemias, algunas de ellas, insisto, se transformaron en pandemias, son zoonosis, en buena parte de ellas, el 75% de estas epidemias son zoonosis, es decir, son derivados directamente, da el salto el virus del mundo animal al ser humano, de la fauna silvestre al ser humano, y esto se debe porque el hombre crea el nicho ecológico, es decir, crea las condiciones necesarias para que se produzca esta problemática que implica el traspaso de virus, de microbios, directamente de la fauna silvestre, de los animales, al ser humano. Snowden dice que las pandemias, o en general las epidemias de este tipo,
tocan las fibras más íntimas de nuestra naturaleza humana, porque nos plantean preguntas sobre la vida o la muerte, preguntas sobre nuestras éticas, dice, como mirarse al espejo de la humanidad, y dice, cuando uno se ve al espejo ve cosas lindas, cosas bellas, y otro lado oscuro, pero también hay un lado brillante y hay héroes en esta historia. Al decir de Snowden, las pandemias permiten entender la humanidad y la historia. Lo cierto es que esta epidemia se da en el contexto de un mundo que está habitado por más de 8.000 millones de personas, que está caracterizado por un gran proceso de urbanización, en la que existen ciudades enormes, una deforestación que ejerce una presión insostenible sobre los hábitats, y además un desarrollo de los medios de transporte y de la globalización que son extraordinarios. Esto es, lamentablemente, o estas son, lamentablemente, muchas de las causas que han llevado a la circulación excesivamente acelerada o rápida del virus. Mientras que la gripe española tardó 2 años en transformarse en una pandemia, el coronavirus tardó 2 meses en transformarse en una pandemia. Vale decir que el contexto de transporte aéreo masivo, de globalización, de integración del mundo, sobre todo en aspectos por ahí que hacen a la economía del mundo, juega o se transforma en un factor decisivo en la generación de la crisis. El coronavirus, en definitiva, no se puede explicar ni entender si no es en el marco de la globalización. Fíjense que la historia de la humanidad han existido numerosas epidemias y pandemias incluso. Incluso yo, antes de iniciar esta charla, estaba leyendo algo de la historia de la fiebre amarilla y del cólera en la Argentina, del mal de Chagas, en fin, distintas enfermedades. Pero recordaba en especial la de la fiebre amarilla y del cólera, porque yo recuerdo cuando uno estudió historia, la guerra del Paraguay, que una de las consecuencias negativas de la guerra del Paraguay fue la epidemia del cólera y de la fiebre amarilla que se desató primero en la zona del litoral y luego definitivamente en Buenos Aires. Fíjense que esta situación tan dramática que llevó a la muerte en el caso de la ciudad de Buenos Aires, perdió la vida el 8% de la población, generó en la ciudad de Buenos Aires primero y después a nivel nacional una política sanitaria muy intensa. La Argentina, a partir de fines del siglo XIX, estamos hablando de 1870 en adelante, y principios del siglo XX, se transformó en un país de avanzada o progresista en materia de instalación de servicios básicos de agua corriente, cloacas y desagües pluviales. Y eso fue, entre otras cosas, una consecuencia positiva de la fiebre amarilla y de la epidemia que se desató a partir y del cólera que se desató a partir de la guerra con el Paraguay. Uno de los médicos que se puso a la cabeza en aquel entonces del trabajo digamos, de detener la pandemia, de controlar la pandemia, la epidemia, fue el doctor Guillermo Rawson, que perdió la vida en la lucha contra la epidemia. Pero la Argentina, a partir de esa situación tan grave, reaccionó positivamente y instaló una red de agua potable, de cloacas, que durante mucho tiempo fueron ejemplares
en la región, en América del Sur. Incluso en el siglo XX se funda Obras Sanitarias de la Nación, el famoso Palacio de Obras Sanitarias, que después pasó a Aguas Argentinas, que es de Aguas y Servicios Sanitarios, es fruto de aquella época, hago este comentario porque en realidad las primeras leyes ambientales o de sesgo ecológico de la Argentina provienen de aquella época. Fueron leyes de carácter sanitaria. Incluso hay una ley, una vieja ley, 2797, que todavía está vigente, que tiene 4 artículos, y que el primer artículo dice que no deben volcarse residuos líquidos industriales ni tóxicos a los ríos, y se refiere al riachuelo y al río Reconquista. Bueno, si se hubiera cumplido estrictamente esa ley, no hubiéramos tenido tanto problema. Esa ley todavía está vigente y tiene 4 artículos, y es del siglo XIX. Bueno, dicho esto, quiero apuntar que esta es la pandemia del coronavirus o del COVID-19, la 7ª zoonosis que se da en serie con características más o menos similares. A partir de la gripe española de 1919, se han sucedido en serie distintas zoonosis. La zoonosis es cuando la transmisión del virus da el salto directamente del animal a los seres humanos, de la fauna silvestre a los seres humanos, y cada una de estas epidemias, algunas, insisto, se transformaron en pandemias, tuvieron características muy graves, cada vez fue más belicoso, más beligerante, más agresivo el virus, y ahora estamos enfrentando una situación que, fíjense, todo el tiempo que ha transcurrido desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del 2020 la existencia de la pandemia y la gravedad de la enfermedad, y sin embargo todavía no conocemos cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, ni tampoco hemos logrado la vacuna necesaria como para prevenir este tipo de enfermedades, que por lo pronto es una enfermedad peligrosa, que lamentablemente sus efectos o sus consecuencias hoy se estiman por el número de infectados o contagiados por día, como por el número de muertes por día. Es una enfermedad desgraciadamente letal, aunque en un porcentaje bajo, pero tiene una capacidad de circulación del virus extraordinaria, se contagia rápidamente, y estamos frente a un problema que en realidad no es un problema del planeta, sino de la humanidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad el que está en problemas es el ser humano. Y fíjense que estamos aislados, en cuarentena, estamos aplicando un método de prevención de la salud que proviene de la Edad Media, incluso antes de la Edad Media. Yo estaba viendo la historia, a través de la historia de la humanidad, la cantidad de, acá al lado mío tengo mi perro, un bulldog, estaba viendo en la historia de la humanidad la cantidad de epidemias que se dieron, graves, y ya tenemos en el siglo II a.C. la llamada peste de Galeno, que era la epidemia antonina, que es la que llevó a la muerte del emperador Marco Aurelio Antonino, que era una suerte, la peste de Galeno, que se da en el 166 a.C., era una suerte de viruela. Después vino, por ejemplo, en el 430 a.C., o sea, antes todavía, la plaga de Atenas, que es la que nosotros, los que alguna vez estudiamos la historia de Grecia, sabemos que llevó la vida o a la muerte de Pericles. La plaga de Atenas la cuenta un historiador, Tucídides,
se da en el año 430 a.C. y llevó a la muerte a el estratega de la polis ateniense, Pericles. Pero bueno, tenemos también el sudor inglés, que se produjo una suerte de antivirus en el siglo XV, 1485-1551, la peste negra, que se da en el centro de Europa en el año 1347. Después tenemos una primera pandemia de cólera en Bengala en el año 1817, la viruela de Japón en el 735, la peste cipriana de Etiopía, la plaga de Justiniano, que es una peste bubónica del siglo XVI, que se da en Constantinopla, cinco epidemias de cólera en India en 1817, en Europa, Estados Unidos en 1837, en África del Norte, en África, Sudán, en Egipto, Arabia, Persia, India, Filipinas, cinco epidemias de cólera. Y por último llegamos a las 4 últimas pandemias de influenza, de gripe, entre las que destaco la gripe española de 1918, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968 y la gripe porcina del 2009. Y en el año 2002 aparece el SARS, la gripe aviar, el MERS en el año 2012 y el COVID-19 a fines del año pasado, principio de este año. La realidad es que, como lo señalaba Frank Snowden, lo voy a decir textual, dice, ahora no se trata, dice, de ir contra la globalización, que ya es un hecho, sino que se trata de saber cómo vamos a manejar de un modo que nos beneficie y corregirnos lo que debemos corregir. A ver, lo que dice Frank Snowden es que no sabemos si algo aún más grande que el coronavirus se está gestando ahora, que esta problemática está vinculado con la globalización, que no debemos renegar de la globalización, ya está hecho, pero debemos corregir sin lugar a duda algunas pautas de la conducta comunitaria a nivel internacional, porque es evidente que la globalización, por un lado, ha favorecido la pandemia, la expansión de la pandemia, la difusión de la pandemia en todo el mundo, y por el otro lado, lo que surge a la vista es que la globalización no da respuesta a este problema. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, lo que se criticaba mucho, que se había avanzado mucho en la parte económica de la globalización, pero no se había avanzado a la par en la parte institucional y en la parte que podemos considerar social y cultural de la globalización. Y esto hace que, por ejemplo, existan pensadores muy prestigiosos, como por ejemplo el sociólogo portugués Buenaventura de Sousa, que denuncia que en definitiva la pandemia no es democrática. ¿Por qué dice que no es democrática la pandemia? Porque efectivamente la pandemia golpea de manera más dura en los barrios más pobres de la sociedad. Y esto nos lleva a uno de los graves problemas que tiene el mundo, y diría en especial la temática ambiental, que es la pobreza. Naciones Unidas, en el documento de Río, de 2012, digo Río más 20, en el documento final, el futuro que queremos, decía que los 2 principales problemas ambientales del mundo son, 1, el exceso de pobreza, y 2, la contaminación ambiental. Y el exceso de pobreza hace que en el mundo existan 1 de cada 7 habitantes malnutridos y 1 de cada 5, perdón, 1 de cada 7 habitantes
en situación de extrema pobreza y 1 de cada 5 malnutridos. La verdad que la pobreza es un problema de nuestra sociedad, es un problema estructural de la sociedad, es un problema de la sociedad capitalista, es un problema de falta de oportunidades, de falta de desarrollo. Las causas son muy profundas, pero son sin lugar a dudas de orden estructurales. Lo cierto es que la persona que vive en una villa, en una favela, sin lugar a dudas, está en una situación de hipervulnerabilidad. Es una situación de debilidad extrema, no cuenta con muchas veces red de agua potable, agua corriente, ni cloacas, ni desagües pluviales, es decir, vive en condiciones de una degradación ambiental que condiciona su desarrollo humano, de manera, yo diría, determinante en muchos casos, atenta contra la dignidad de la vida, la calidad de la vida misma, la salud pública, y consecuentemente, en una situación de pandemia como la actual, su situación se torna realmente insostenible. O sea, si en general estamos hablando de un virus, de una enfermedad contagiosa y peligrosa, cuánto más debemos hablar de esta enfermedad en relación a los barrios más pobres de la sociedad. Les pedimos que se laven las manos y no tienen agua corriente. Entonces, la realidad es que las personas que forman parte del sector más marginado, ¿no? O excluido, o olvidado de la sociedad, o como lo llamaba el presidente de la Corte del Brasil, Antonio Herman Benjamin, en una causa que se llama Ajax, hablaba de los parias ambientales, Bueno, estas personas que muchas veces son invisibles para el común, y esto es una crítica en general, no los vemos o no los queremos ver. Lo cierto es que estas personas no están hoy en buenas condiciones de prevenir la enfermedad o de controlar la enfermedad o el avance del virus. Vuelvo a repetir, se dice, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que aislarnos, tenemos que mantenernos, digamos, guardar la distancia y demás, y estas personas viven en un estado de hacinamiento, con una total falta de infraestructura, de servicios básicos desde el punto de vista ambiental. Y esto atenta contra la prevención, el control y la evitación de la propagación de la enfermedad, con lo cual ellos están en un nivel de exposición mucho mayor que buena parte de la sociedad en su conjunto. Ahora bien, ¿por qué digo que la temática ambiental o el derecho ambiental no es un convidado de piedra dentro en el contexto de esta emergencia sanitaria y epidemiológica? No solamente por lo que apuntaba antes, porque el virus, insisto, tiene como cuerpo receptor el medio ambiente. Y cuando digo cuerpo receptor, me refiero no solamente a las personas que lo pueden transmitir, algunos con características asintomáticas, sino también a las cosas. O sea, el virus se transmite a través de las personas y de las cosas que integran o forman parte del medio ambiente. A mi juicio, en mi opinión, estamos sumergidos no solamente en una emergencia sanitaria y epidemiológica, sino también en una emergencia ambiental. Las emergencias ambientales, las catástrofes ambientales, los desastres ambientales, venían siendo estudiadas por Naciones Unidas a través de la iniciativa de Japón. Japón había sufrido una serie de desastres, algunos ecológicos, otros
digamos, algunos de orden natural, otros artificiales. Me refiero en un caso al tsunami o la erupción de un volcán, en otro caso la explosión de una planta de energía nuclear. Entonces los japoneses estaban sumamente interesados en propiciar un tratado internacional en materia de desastres o de catástrofes ambientales, y de hecho habían propiciado 2 reuniones que se llevaron a cabo para, una de ellas en Hyogo, para el desarrollar normativa en materia de catástrofes ambientales. Las catástrofes ambientales tienen 3 etapas bien marcadas. Una etapa que es la etapa de la prevención, la segunda etapa es la etapa de la emergencia ambiental en sí mismo, y la tercera etapa es la etapa de la resiliencia, vale decir, la capacidad de adaptación o de respuesta frente a un problema de angustia colectiva. Yo creo que el esquema de Hyogo, las ideas que se venían desarrollando desde el punto de vista de la elaboración de una normativa o de un tratado internacional en materia de catástrofes ambientales, se pueden aplicar tranquilamente a situaciones de este tipo. Fíjense una cosa, si nosotros tomamos la legislación nacional, nosotros debemos tener en cuenta que el Estado Nacional dicta, a partir de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, primero un decreto de necesidad y urgencia, el 260, e inmediatamente la ley 27.541, que es la ley de solidaridad y de reactivación. El título de la ley es más amplio, reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, pero ya en el artículo 2, en el inciso F, habla contiene una norma relativa a la temática, cuando habla de procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas, el control de enfermedades prevenibles por vacunación, el acceso a las prestaciones médicas esenciales, y en el título 10, a partir del artículo 64, contiene una normativa en relación a la pandemia. Me refiero que ya en el 64 habla en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el artículo 1, y habla de distintos planes en relación a la detección, por ejemplo, y tratamiento de enfermedades crónicas, emergencias sanitarias, prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, bueno, en fin. Y habla de priorizar la asignación de recursos al sector de salud. O sea, en nuestro país, la temática de la emergencia sanitaria, al menos, tiene una norma específica en la Ley de Solidaridad 27.541. También es aplicable, frente a este tipo de situaciones, la Ley 27.287, que es una ley que establece el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Y esta ley, coincidente con la idea de las catástrofes ambientales, en el artículo 2 distingue entre distintas etapas de lo que puede ser el manejo o la gestión integral del riesgo y la protección civil. Habla de un estado de alarma, de alerta, de amenaza, de desastre, de emergencia, de evento adverso, de gestión de la emergencia, de gestión integral del riesgo, como distintas etapas, digamos, cronológicas, secuencias cronológicas de lo que sería un sistema de gestión integral de riesgo. Bueno, estos 2 marcos de referencia, la 27.287, Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil, y la Ley de Solidaridad, la 27.541, que dispone la emergencia sanitaria,
en nuestro país, más los decretos de necesidad y urgencia que dictó el gobierno nacional, que establecieron la cuarentena, el aislamiento social, en fin, distintas medidas de emergencia en respuesta de estado de excepción, como dice Lorenzetti, en respuesta a esta problemática tan dramática, es, si se quiere, el marco de referencia normativa que tenemos respecto de la pandemia. Ahora, en relación al derecho ambiental, ustedes saben que la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, establece en el artículo 2, inciso K, entre los fines de la política ambiental, el Instituto de la emergencia ambiental. Y el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que habla de los principios de derecho ambiental, menciona el principio de cooperación, y dentro del principio de cooperación vuelve a aparecer el Instituto de Emergencia Ambiental. Ustedes saben a la vez que hay una ley, yo no recuerdo el número ahora, que regula las emergencias agropecuarias. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Fíjense, nosotros tenemos una ley que, esta ley que en realidad, vuelvo a repetir, es más amplia, porque habla de emergencia económica, de emergencia social, habla de distintos tipos de emergencia, no menciona la emergencia ambiental, la ley 27541, pero sí aparece la emergencia sanitaria. Y también tenemos una ley que regula la emergencia agropecuaria. La que no está regulada es la emergencia ambiental. Y la emergencia ambiental aparece en la Ley General del Ambiente, la Ley 25675. Por lo que yo entiendo que debería desarrollarse desde el punto de vista normativo, porque nosotros estamos sumergidos, además, en una emergencia ambiental, porque en realidad, como enseña Ricardo Lorenzetti, la pandemia, Lorenzetti la llama el cisne negro de la temática ambiental, el cisne negro de la temática ambiental, esto a nivel global, el cisne negro. ¿Por qué? Porque la pandemia no es ni más ni menos que un desajuste o un ajuste correctivo de los sistemas. A ver, cuando yo empecé a estudiar Derecho Ambiental, me crucé con un autor de nacionalidad chileno, nacionalizado mexicano, que se llamaba Raúl Brañes Ballesteros, que fue uno de los grandes ambientalistas de América Latina. Fue el director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, cuando tenía su sede en México. Después el PNUMA pasó a tener su sede en Panamá, y hoy se lo conoce con el nombre de ONU Ambiental, Naciones Unidas Ambiente. Bueno, el doctor Brañes era un brillante, además doctrinario, y un funcionario, un alto funcionario de Naciones Unidas en la especialidad medio ambiente. Y cuando yo empecé a leerlo, Brañes me resultaba muy aleccionador, lo decía Brañes, pero uno de los temas que a mí en aquel entonces, estamos hablando de los inicios, por lo menos de mi lectura en el derecho ambiental, era la definición de derecho ambiental. Yo quería saber qué es el derecho ambiental, porque el derecho ambiental es un derecho infieri, un derecho muy joven, muy lozano. Entonces, yo, que no lo había estudiado en la carrera yo había estudiado Derecho de los Recursos Naturales, Derecho Ambiental para mí era toda una novedad, y tenía la preocupación de saber cuál era la definición de derecho ambiental. Y me encuentro con la definición que daba Brañes del derecho ambiental, y les confieso honestamente que la leí y me desilusionó. No, y además, pero después me di cuenta que yo no había entendido la definición de Brañes. Con el tiempo entendí la definición de Brañes, y nada más ajustado que la definición de Brañes para explicar esta pandemia. Brañes dice que el derecho ambiental es un conjunto de normas que regulan conductas humanas que pueden influir de manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente.
Mientras la generación de efectos de los que se esperan, dice, una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. Vale decir, el derecho ambiental regula la conducta humana, pero regula la conducta humana en la medida que la conducta humana puede influir de manera significativa o relevante en los procesos de interacción. Es decir, en los procesos de intersección entre, lo voy a decir más sencillo, entre el sistema social, la actividad antrópica y el sistema natural. La sociedad es un sistema, funciona como un sistema. Y el medio ambiente natural es un sistema, la naturaleza es un sistema. Entonces, acá lo que importa es lo que se llama la interfase. La interfase es la interacción son los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas. Y yo diría, más que el sistema social, humano, la actividad antrópica, yo diría los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, en la medida que la conducta humana influya sobre las condiciones de existencia de esos organismos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que el ser humano se pasó de la raya. El ser humano en su actividad antrópica, cuando hablo de sistema de producción y sistema de consumo. En su actividad antrópica, el ser humano ha violado las leyes ecológicas, ha avanzado sobre las leyes ecológicas, ha contrariado las leyes ecológicas. Y esto es lo que ha producido un desajuste de sistemas. Y esto es lo que ha producido, disparado esta pandemia, ha generado la séptima zoonosis, van 7 zoonosis seguidas que el ser humano genera por inconductas en relación al medio ambiente natural. Si consume murciélagos o pangolín y los hace de una manera que en definitiva transmite rápidamente el virus del que es portador, es huésped, todos estos animales al ser humano. El ser humano no se encuentra en condiciones de dar respuesta o sea, no está inmunizado frente a estos microorganismos, frente tan agresivos o frente a estos virus que en definitiva lo infectan o lo terminan enfermando. Es lógico que se produzca inicialmente una epidemia y luego una pandemia, porque el mundo está integrado, el mundo está globalizado, y hoy los sistemas aéreos transmiten rápidamente la enfermedad a distintos puntos del planeta en cuestión de horas. La Organización Mundial de la Salud estaba ya al tanto de toda esta problemática. Digo esto porque a fines del año pasado, la Organización Mundial de la Salud produjo un informe que se lo conoce con el nombre lo tengo acá, de Un Mundo en Peligro. Ese reporte, Un Mundo en Peligro se llama, lo produjo en noviembre del 2019. Es un reporte anual de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación para Emergencias Sanitarias, que se llama GPMB, Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación para Emergencias Sanitarias. Y produjo un informe que se lo conoce con el nombre de Un Mundo en Peligro, que incluso yo tengo ISBN 978-92-4-151-7010, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, en la que insta a la acción política para prepararse ante emergencias sanitarias en el ámbito mundial y mitigar sus efectos. La Junta había sido fundada en mayo del 2000, esta Junta de Vigilancia Mundial para la Preparación en Emergencias Sanitarias, había sido fundada en mayo del 2018
en forma conjunta por el grupo del Banco Mundial y el grupo de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y tenía un equipo de tareas sobre crisis sanitarias mundiales y un grupo de alto nivel sobre la respuesta mundial de las crisis sanitarias. Este grupo se forma a partir del ébola entre el 2014 y 2016, y repito, se constituye definitivamente en mayo del 2018. La Junta estaba integrada por 15 miembros y participa, entre otros, Gro Brundtland. Quienes estudiamos Derecho Ambiental sabemos que Gro Brundtland fue la primer ministra noruega a la que se le encargó en el año 1987 que presidiera una comisión y Nuestro Futuro Común, y produjo un documento que lleva ese título, en el que se acuña por primera vez el vocablo desarrollo sostenible. Es decir, cuando nosotros hablamos del desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las de las generaciones futuras, como dice la Constitución Nacional en el artículo 41, estamos hablando del desarrollo sostenible o sustentable, estamos introduciendo la idea de sustentabilidad, y esa definición, el desarrollo económico que satisface las necesidades de las generaciones futuras sin comprometer las capacidades ni los recursos de las generaciones, el desarrollo económico que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos ni las capacidades de las generaciones futuras, ese concepto es el concepto del desarrollo sostenible que introdujo la doctora Gro Brundtland, que después de ser primer ministro de Noruega y producir ese informe a pedido de Maurice Strong, que por entonces era el presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se desarrolló en Río de Janeiro en 1992, y cuyo documento dio lectura, porque Maurice Strong abrió la Conferencia de Naciones Unidas en 1992, recuerdo textualmente las palabras: voy a referirme a la compleja relación eco-eco, ecología-economía, dijo Maurice Strong, y después leyó el documento de Naciones Unidas en el que aparece el concepto de desarrollo sostenible, documento que se le atribuye a esta comisión encabezada por Gro Brundtland. Gro Brundtland fue, además de primer ministro de Noruega, fue más adelante directora de la Organización Mundial de la Salud. Es médica Gro Brundtland. Y Gro Brundtland encabezó este documento que es público, es un documento que se conoce con el nombre de Un Mundo en Peligro, en el que insta a los estados nacionales, entre otras medidas, a adoptar liderazgos para que impulsen el progreso, a la construcción de sistemas eficaces o sólidos para prepararse para lo peor, decía, conseguir medios económicos de financiación y mecanismos internacionales de coordinación para enfrentar una pandemia. Perdón, un segundo. Esto un poco a nivel global, a nivel internacional, trata de explicar la situación del mundo, la historia de las pandemias o de las epidemias, y cómo la Organización Mundial de la Salud venía estudiando y profundizando el esquema de prevención y de manejo o de gestión de las epidemias sanitarias. Una primera lección que nos deja la pandemia es que estas problemáticas son problemáticas de orden global. Más allá de que existe un esfuerzo enorme, plausible, de los estados nacionales, el ejemplo es la Argentina, que viene desarrollando una política de contención, de prevención de la epidemia sobresaliente,
Más allá del esfuerzo que pueden realizar a nivel nacional, a nivel individual, las naciones, la primera lección que nos deja la pandemia es que es una problemática sanitaria, de salud, epidemiológica y ambiental a nivel global, y que los problemas globales merecen respuestas globales. Y nosotros no hemos visto hasta ahora respuestas eficaces a nivel global. Por el contrario, hay los países centrales, muchos de los países centrales, digamos, prácticamente cerraron sus fronteras y han tratado de buscar soluciones nacionales. No siempre han tenido resultados muy positivos. De hecho, en América, Estados Unidos y Brasil son los países que mayor cantidad de personas tienen infectadas y muertas como consecuencia de la pandemia, digamos que no aparecen liderazgos mundiales muy fuertes, salvo algunas voces, como la del Papa Francisco, que desde el primer momento de la aparición de la pandemia, viene poniendo de resalto algunos aspectos que vale la pena destacar. Digo esto porque en una homilía que él pronuncia, que es impactante porque la foto está solo el Papa en la plaza del Vaticano, solo, absolutamente solo, de espaldas, y en una homilía que él pronuncia el 27 de marzo del 2020, él dice lo siguiente: nos dimos cuenta de que estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, dijo el Papa, estamos todos. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez en estas horas donde todo parece naufragar. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto estas falsas y superfluas seguridades con las que nos habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de estos estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar y dejar al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de que no podemos ni queremos evadirnos. Es pertenencia de hermanos, que todos sean unos, no podemos seguir cada uno por su cuenta, nadie se salva solo, dijo el Papa. Un constitucionalista enorme como es Luigi Ferrajoli, él dice que frente a estos problemas el mundo debe reaccionar y debe generar lo que él llama una suerte de constitucionalismo de la Tierra o constitucionalismo planetario, con espíritu de solidaridad. Dice Ferrajoli que de la misma manera que se generaron cartas internacionales de derechos humanos, debería generarse una carta internacional a nivel mundial que garantice un mínimo de seguridad en materia de salud, en materia de sanidad y yo diría en materia ambiental. Lo que hemos descubierto con todo esto es que el mundo es uno solo, que están integrados todos sus elementos y que consecuentemente las soluciones no pueden ser absolutamente fragmentarias y aisladas. Esto me hace acordar a lo que enseñaba el
Lovelock, cuando hablaba de Gaia, ¿no? Gaia decía, él tiene una teoría, Lovelock, que ganó el premio Nobel, él decía que el mundo era un ser vivo, todo el mundo era un ser vivo, y que está totalmente integrado, y que los seres humanos somos un elemento más dentro del funcionamiento de este mundo. El temor que existe hoy día es que el mundo Gaia se haya cansado de este habitante tan incorregible que somos los seres humanos, que se sacuda un poco y que se saque de encima al ser humano. La pandemia esta nos ha presentado una serie de problemas que me recuerdan otros pensadores. Uno de ellos es Ramón Martín Mateo. Ramón Martín Mateo escribió un libro que se llama El hombre, una especie en peligro. Y Ramón Martín Mateo decía que el gran problema que tiene el ser humano en este tiempo, el ser humano, es que carece de capacidad para actuar socialmente. O sea, no puede actuar en forma colectiva el ser humano. Y es más, se le atribuye a Einstein la frase que si las ratas hubieran nacido con mayor tamaño o mayor volumen, seguramente hubieran dominado el mundo, porque tienen capacidad comunitaria, organizativa o colectiva que carece el ser humano. La falta de sincronización, la falta de capacidad para actuar en forma conjunta, de manera coordinada, es una de las debilidades que tiene el ser humano y que probablemente nos haya puesto en esta situación. Nosotros hemos entrado en una situación de crisis por graves inconductas del ser humano, inconductas sociales, el desmonte, la desaparición de los bosques nativos. La Argentina, yo recuerdo que en el año 1914 tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques nativos. Y actualmente, si tenemos 40 millones, es mucho, de bosques nativos. El desmonte y el talado ilegal, clandestino, irracional de los bosques nativos produce desastres ecológicos. De la misma manera que produce desastres ecológicos la desaparición de los humedales, de los corales. Estamos hoy inmersos en la séptima desaparición masiva de especies de la fauna silvestre. Entonces, el ser humano viene realizando una serie de conductas muy agresivas con respecto al medio ambiente, y esto es lo que ha producido la pandemia, esta pandemia, que, vuelvo a repetir, son en serie, y cada vez que aparece una nueva pandemia o una nueva epidemia, esta tiene características más virulentas y más agresivas que la anterior. Y todavía, como enseñaba Frank Snowden, no sabemos si en este momento no se está gestando otro virus más virulento que el COVID-19. La realidad es que estamos inmersos en una crisis que tiene como punta del iceberg la epidemia, la crisis sanitaria, pero que tiene en el fondo cuestiones mucho más profundas, mucho más complejas de orden estructural, que hacen al sistema capitalista, al sistema de producción y de consumo insostenible en la que nos encontramos inmersos, y que han producido daños ambientales muy graves, muy severos, como por ejemplo muchos de los que yo mencioné, la extinción masiva de especies de la fauna silvestre, de la flora, bosques, glaciares, humedales, o también la pérdida de la biodiversidad, o
el cambio climático. Todas estas cuestiones de orden ambiental no son cuestiones que se deben analizar en forma aislada. Yo creo que la temática del coronavirus, del COVID-19, es un severo llamado de atención a la humanidad sobre su relación con el medio ambiente, la relación del hombre y el medio ambiente. Lo que hablamos antes cuando recordaba la definición de Raúl Brañez con respecto a la temática ambiental, que ahora, si se quiere, esa definición tiene un reflejo en el artículo 240 del Código Civil y Comercial. El 240 del Código Civil y Comercial, que es el que establece que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, del agua, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, de los valores culturales. El 240 es una norma extraordinaria del Código Civil y Comercial que regula la relación del hombre y la naturaleza. Y en realidad es un reflejo de lo que antes hablaba con respecto al tema de la armonía, de la articulación entre el sistema social, el sistema humano y el sistema natural, de este ajuste o desajuste entre los sistemas, sistema social y sistema humano, que es el objeto del derecho ambiental. Quiero terminar con dos pequeñas reflexiones y me pongo a disposición por cualquier pregunta que quieran hacer. El egoísmo, el individualismo, el antropocentrismo son las causas culturales de esta problemática. La idea del economicismo, la idea de los derechos subjetivos como intereses individuales exclusivos, excluyentes, diferenciados, que serían la base del derecho clásico, han jugado en contra de los intereses de la sociedad en su conjunto y de la humanidad. Porque este tema de la pandemia nos lleva a pensar que el verdadero sujeto de derecho, del derecho ambiental, es la humanidad. Porque no es que está en crisis o en emergencia el planeta. El planeta va a seguir viviendo, el planeta va a seguir sobreviviendo, nos va a sobrevivir. El que está en crisis es el ser humano. El que está en peligro de extinción es el ser humano. Y el ser humano es un elemento más, un componente más dentro de la estructura del planeta. Una cosa es el planeta Tierra y otra cosa es el planeta, es el mundo. El mundo es la sociedad y es el ser humano. Ahora, esto es porque nunca se puso en práctica ideas de solidaridad, de cooperación, de empatía. Si ustedes leen por ahí si ustedes leen por ahí un sociólogo inglés que se llama Jeremy Rifkin, Rifkin habla de la empatía y habla de la necesidad de formar parte de una comunidad, de sentirse acompañado. Bueno, la empatía recién ahora se empieza a vislumbrar en la historia de la humanidad. Recién ahora nosotros empezamos a tomar conciencia que, por ejemplo, los animales son seres sintientes. Fíjense que esto de los animales como seres sintientes forma parte de esa idea de la empatía, que formamos. La empatía implica que nosotros estamos dentro de una trama que une a una población en un tejido social integrado. Ahora, esa trama está compuesta no solamente por otros seres humanos, sino también por seres vivos en general, seres sintientes. Bueno, eso es una novedad que recién hace un tiempo que aparece, por eso la importancia que está tomando el derecho animal, lo llaman, ¿no?, algunos, o los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho, y eso es porque aparece un nuevo sentimiento que es la extensión empática,
Ahora, lamentablemente esto aparece en un momento que estamos sumergidos en una crisis fenomenal, casi diría terminal en muchos aspectos, que marca un punto de inflexión en, yo diría, en la humanidad misma y en el sistema cultural, el sistema económico, el sistema social. Después de la pandemia el mundo cambia, absolutamente cambia. No podemos seguir el mundo como lo conocíamos antes de la pandemia. Y por último, recuerdo siempre lo que enseñaba Isidoro Goldenberg. Isidoro un día me dijo algo que me quedó grabado y que lo escribimos en el libro, en el librito que yo había publicado con Isidoro sobre el daño ambiental. Isidoro decía que paradójicamente la primer criatura racional, inteligente del mundo, que era el ser humano, probablemente fuera la primera que se fuera a extinguir o desaparecer por su propia conducta, lo cual no parece muy inteligente ni racional. Bueno, hemos caído en ese tipo de situaciones. La pandemia nos ha dado una gran lección en ese sentido, aunque resulte doloroso. Vemos en otros aspectos, yo he visto artículos de otros colegas, por ejemplo, Naciones Unidas publicó una declaración relacionada con la Agenda 2030, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, y cómo impactan sobre, cómo impactan sobre estos objetivos la pandemia. Fíjense que erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable, garantizar una educación, en fin, son todos aspectos de los objetivos de la Agenda 2030 que obviamente aparecen impactados por esta situación tan grave. De manera que si nosotros decimos, en síntesis, cuáles son, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, cuáles son los efectos de la pandemia en relación al derecho ambiental, o cuáles son las respuestas, o cuáles son los institutos que aparecen en curso, o que emergen frente a esta situación, bueno, yo les puedo decir que la emergencia ambiental es uno, que hay que reactivarlo, hay que desarrollarlo. El otro aspecto es todo lo relativo, acá decíamos, los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030 que aparecen concernidas o atacadas en relación al tema de la pandemia, y también todo lo que se refiera al principio de precaución, principio preventivo de la Ley 25.675, artículo 4, y los artículos 1710 y siguientes, todo lo que se refiera al deber de prevención y a la acción de prevención del Código Civil y Comercial. De manera que nuestra especialidad tiene herramientas que pueden dar respuesta a todos estos problemas, porque vuelvo a insistir, la crisis sanitaria es mucho más que una crisis sanitaria y una crisis de salud, y toca el tema ambiental. Y el tema de salud no es solamente la salud humana, sino también la salud de la naturaleza, que debe jugar un rol preponderante, importantísimo, para que esta pandemia no se siga, desarrollando de una manera tan agresiva como lo viene haciendo, y en la contención y prevención de la misma. En la etapa de resiliencia, en la etapa de adaptación, el derecho ambiental, en la etapa de recuperación, el derecho ambiental tiene un rol importantísimo que cumplir frente a esta crisis sanitaria y epidemiológica. Bueno, perdón el monólogo, pero bueno, estas cosas quería transmitirles. Quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta, encantado. Doctor Martinelli tiene activado su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Tengo 3 preguntitas que me las expresaron en el chat. No sé si Nati y Betty tienen alguna más. Yo le digo la primera. El doctor José Sain. El doctor pregunta cómo ve la legislación en materia de biodiversidad
y si ve que requiere una actualización, y a su vez también pregunta la necesidad de una legislación de presupuestos mínimos en relación a la naturaleza y el hombre. No sé si salió bien el audio. Doctor Cafferata, se le apagó su audio. Desde acá está activado. ¿Cómo es? A ver, ¿ahora está bien? Perfecto. ¿Me No sé si- podés repetir la pregunta? Porque Sí, estaba con el problema del son audio. dos preguntas en una, le hago la primera. ¿Cómo ve la legislación en materia de biodiversidad si requiere alguna actualización? Sí, a ver, uno de los elementos claves del derecho ambiental es la biodiversidad. Como enseña Aida Kemmelmacher de Carlucci, sabemos mucho de las leyes de la evolución a través de las enseñanzas de Darwin, pero sabemos poco o nada de la importancia de la biodiversidad y sobre todo de la función ecológica que cumplen los distintos elementos que componen la variedad de especies, de microorganismos, genética y de ecosistemas que caracteriza a la biodiversidad. La biodiversidad es vital para lograr la sustentabilidad del medio ambiente. Es fundamental que se desarrolle una legislación en materia de biodiversidad. La Argentina está muy huérfana en ese sentido. Fíjense que es un componente de la naturaleza que está en la Constitución Nacional. Y además aparece ahora en el artículo 241 del Código Civil y Comercial. Y sin embargo, no tenemos una ley de biodiversidad, una ley de presupuestos mínimos de biodiversidad que yo considero absolutamente necesaria y valiosa. Sé que se estuvo trabajando en eso, sé que el propio José Saín fue uno de los impulsores de ese proyecto, y lo aplaudo y lo felicito, y yo soy el primero que sostiene que es necesario tener una ley de presupuestos mínimos en materia de biodiversidad. Además hace a otros aspectos que hacen a la soberanía nacional. Por ejemplo, el capital más importante del punto de vista de la naturaleza no es solamente la variedad de ecosistemas o la variedad de especies, sino la que no se ve, que es la variedad genética. Y eso forma parte de un patrimonio que, si se quiere, es intangible, es un patrimonio cultural inmaterial, además del patrimonio natural, que debe ser preservado, debe ser protegido para el bien de las generaciones presentes y futuras. Es clave la defensa de la biodiversidad. ¿Y el otro tema cuál es? Y después consultó si se requiere una legislación de presupuestos mínimos en relación a la naturaleza y el hombre. Todo lo que tiene que ver con la flora y demás. Bueno, nosotros estamos muy atrasados por ejemplo, en la legislación de fauna tenemos una vieja ley, la ley 22841. Claro, es una vieja ley, una ley adhesiones. La ley de fauna es una ley adhesión, es muy vieja y debería ser actualizada. En materia de flora, si bien tenemos la ley de bosques nativos, y deberíamos tener un régimen más amplio en materia de flora desde el punto de vista normativo. Eso sí, deberían ser aspectos que ser objeto de un desarrollo, de la misma manera que el tema suelo. Hay temas que hay una orfandad normativa notable en la Argentina, que sería conveniente avanzar en aspectos para establecer incluso normas de presupuestos mínimos básicas, comunes,
que sean aplicables en todo el territorio de la nación. Buenísimo. Tengo otra pregunta de otro asistente que dice, ¿cuál tiene que ser el rol de los países periféricos en esta pandemia? Si usted considera que tiene que tener algún rol específico, algún rol especial. ¿Algún rol específico? Claro, o sea, teniendo en cuenta que hay países con más responsabilidad, ¿no? Bueno, sí. A ver, yo lo que estoy reclamando es el desarrollo de soluciones globales, además de las soluciones nacionales, y las soluciones globales pueden comprender incluso alternativas regionales, pero acá yo creo que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eso es lo mismo que existe en materia de cambio climático, es este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que ya estaban en la Declaración de Río, estaba en la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la Declaración del año 1992, es uno de los principios de la Declaración de Río, pero que aparece de manera patente en el Convenio Marco de Cambio Climático, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que el Papa Francisco habla de la deuda ecológica de los países centrales o de los países del norte respecto de los países del sur, bueno, yo creo sinceramente que hay responsabilidades diferenciadas en toda esta situación. Los países más desarrollados, mira, el otro día escuchaba a un médico epidemiológico que incluso integra el staff que asesora al presidente, decir algo muy, muy inteligente, muy gráfico, aunque simplificando, ¿no?, la idea. Y es que la pandemia golpea en los países centrales a la gente, a los mayores adultos, a los ancianos, en los geriátricos y demás. Y en los países en vía de desarrollo o periféricos, como lo quieran llamar, la golpea en los sectores más débiles de la sociedad, que es en las favelas, en los barrios más pobres de la sociedad. Bueno, y esto es justamente por lo que las situaciones de desigualdad reales que existen en el mundo, no solamente entre naciones ricas, naciones pobres, sino también en la sociedad. Ustedes no se olviden que el derecho ambiental es portador del principio de equidad, y el principio de equidad tiene dos versiones, equidad intergeneracional y equidad intrageneracional. Bueno, acá yo creo que esta pandemia nos deja un montón de lecciones con respecto al tema desigualdad y con respecto al tema derechos humanos. Lo que están en juego acá son derechos humanos. Yo con esto, a ver, ahí la veía a Betty Dominganana y también lo vi a Oscar Deina. Bueno, la sentencia de la Corte en relación al Riachuelo es una sentencia de un litigio de carácter estructural. ¿Y qué es lo que ordena? Ordena que se implemente un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene por objeto la prevención y la recomposición del daño ambiental colectivo y la mejora de la calidad de vida. Y entre los objetivos intermedios habla de expansión de la red de agua potable, cloacas, desagües pluviales, incluso habla de un plan de salud. Estos son componentes de justicia social. Igualar desiguales, que es una de las características del derecho ambiental. Y esta pandemia deja traslucir estas desigualdades. De manera que yo creo que claramente acá hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas.
No me cabe la menor duda que los países desarrollados tienen una mayor cuota de responsabilidad en esta situación. Bueno, tengo algunas preguntas que están dirigidas con el mismo sentido, que tienen que ver qué es lo que espera usted cuando termine la pandemia y si ve en esta pandemia una posibilidad de cambio. Y bueno, sí, yo creo que las pandemias, la pandemia, las crisis, porque esto es una crisis, esto es para mí un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Hay un antes y un después de esto. La sociedad no va a funcionar de la misma manera, y cuando digo la sociedad no lo digo solamente por la comunidad local, sino también la sociedad mundial en su conjunto. Y la realidad es que va a haber cambios profundos. Fíjense una cosa, nosotros tuvimos que pasar una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, para que definitivamente desembarcaran en el derecho los tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales, el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, son todos después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos que pasar por una tragedia enorme, pero enorme, para reconocer definitivamente los derechos humanos llamados de segunda y tercera generación. Aparecen los derechos humanos de segunda y tercera generación. Ya teníamos los derechos civiles, políticos, y aparecen los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos, y más adelante aparecen los nuevos derechos, dentro de los cuales está el derecho del consumidor y del usuario, el derecho ambiental, el derecho a la libre competencia. Bueno, todos estos derechos, y aparece el neoconstitucionalismo. O sea, descubrimos la fuerza normativa de la Constitución, que se aplica aún en las relaciones entre particulares. Todo como consecuencia de un hecho tan trágico, tan doloroso, como fue la Segunda Guerra Mundial. Cambió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a ver, mire, yo recién veía un video, me mandaron de la Academia de Derecho de México, de una profesora comparatista, o sea, especialista en Derecho Comparado, Borghi, italiana. Y ella arrancaba la exposición diciendo, esta pandemia no es una novedad, porque si ustedes se ponen a pensar qué había pasado en el mundo a fines del año 2019 y principio del año 2020, el año actual, bueno, ¿qué era lo que había pasado? Habíamos sufrido incendios forestales en Australia, incendios forestales en la Amazonía, hechos trágicos como por ejemplo tragedias enormes en materia de derechos humanos con los refugiados en las fronteras de Turquía, Grecia, por la guerra de Siria, hechos trágicos, gente cruzando en barcas en África y que llegaban a Europa y no lo dejaban descender. Bueno, era una tras otra las pandemias. Estamos hablando de pandemias sociales, terribles, terribles. Entonces, esto no es casual, esto es una escalada de situaciones que explotan hoy con el COVID-19. El COVID-19, sí, es verdad, es la punta del iceberg, es una crisis, el colapso sanitario, de salud, pero epidemiológico, pero todo esto viene de la mano de un mundo que está en caída permanente, en crisis, y lo que está en crisis es también el sistema. O sea, acá hay disfuncionalidad del sistema, y es lo que dice Lorenzetti cuando habla de un desajuste entre el sistema social y el sistema natural. En fin, son situaciones muy, muy críticas, pero no son absolutamente, no están separadas de otras problemáticas, ni mucho menos. No, ¿Está creo bien? que ya, me están diciendo de cerrar ya, Doc, no sé, Bueno, le doy lugar a la perfecto. doctora.
a Beatriz. No, está bien. ¿Cómo me mandó al frente? Qué feo, Diego, es. Soy Qué fea la actitud. Estos son los compañeros del instituto, ¿eh? No. Está bien. Hemos sido abusivos con tu tiempo también, Néstor, y principalmente queremos agradecerle a todos los que participaron. Hacerte llegar que estuvo presente distintos colegios de abogados de Mar del Plata, de Santa Fe, de Morón, de Lomas de Zamora, de San Martín, colegas de Córdoba, de Misiones, de Colombia, de Salta, de Balcarce, de Chacabuco, docentes también de la Universidad de la UBA, de la UNAC, tuvo la FACA presente. Bueno, el gracias queda chico, Néstor, pero es gracias a vos. La verdad que es tu convocatoria y creo que si todos los colegas están de acuerdo, seguramente va a haber un segundo módulo en breve para poder seguir escuchándote, porque todas las preguntas y todos los chats nos están diciendo que se quedaron con ganas de más, a que sí agradecerte enormemente, y principalmente agradecerle al Colegio de Abogados de Quilmes, que nos permitió llevar a cabo, a través del Instituto de Derecho Ambiental, esta jornada, a Romy y Andrea, una genia que nos bancaron ahí desde la informática, si no sería imposible. Bueno, el cierre tuyo, Néstor, que les agradezcas a todos, y nosotros, gracias enorme de esta familia ambiental. Bueno, una sola cosa más chiquita, y es esto. Yo recuerdo siempre que fue un meteorólogo de apellido Lorenz el que habló de que el vuelo de una mariposa podía producir un tornado en otra ciudad. Y esto es lo que ha pasado con la pandemia. Cuando los ambientalistas o los ecologistas decimos que lo pequeño es hermoso y que todo está relacionado con todo, bueno, en esta situación tan grave, tan global y tan generalizada, creo que nos pueden dar razón de lo que estamos diciendo. Bueno, muchísimas gracias por todo y felicidades a todos. Gracias por la atención. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Beatriz. Muchas gracias.